Buenas tardes. Ayer estuve hablando de unos submarinos que aparecieron en Argentina hace muchos años ya atrás, hace 79 años para ser exacto. Y les hablé de unos oasis en el sur. Tengo en mi mano unos oasis en el hielo. Tengo en mi mano la bitácora, hecha libro, del almirante Richard Evelyn Byrd. Este hombre que nació en el 1888 y murió en 1957, a los 69 años. Miren lo que dice este hombre. Esto es una bitácora. Están todos los días, mientras él estuvo en el hielo. Mayo 3. Nuevamente vi hacia el sureste. Afirmada en el horizonte, había una estrella tan brillante que me sobrecogía de solo mirarla. Esto lo dice un militar. Un militar como veía una estrella que su alma se le movía. Cuando hace varias semanas la vi por primera vez, cedí por un momento a la idea de que alguien trataba de hacerme señales. Esta gente tenía una base militar en la Antártida que se llamaba Pequeña América, Little America. Pero era una base militar tan grande, pero tan grande, que tenían un cine personal, editaban su propio diario, y después que hicieron una expedición allá, tuvieron que retirarse esta gente porque salieron unos ovnis y los combatieron. Lo que estoy hablando son noticias. Lo que estoy leyendo son diarios escritos por militares. No es prensa amarilla, no son youtubers, son datos escritos por gente que protagonizó la historia. Ayer les contaba que se entregó el 10 de julio del 45 un submarino grande de 700 toneladas. Se entregó aquí en Argentina y adentro habían jóvenes. Me preguntaron que qué más sabía. Bueno, adentro del submarino venían 54 tripulantes, todos con el cabello largo y la barba crecida. Y al mando estaba el comandante, que se llamaba Otto Bermauth. Otto Bermauth, de 25 años. Ese era el jefe. El segundo de a bordo se llamaba Karl Felix Schubert, de 22 años. Estaban cansados, llevaban meses navegando, pero no tenían señales de desnutrición. Lo que sí, las armas pesadas, antiaéreas y todo que llevan los submarinos no estaban. Habían estado 4 meses y medio en el mar. Habían 54 personas, la tripulación habitual son como de 20 y tantos, de 27. Y desde Montevideo, de Uruguay, el 16 de julio, o sea, 6 días después, se envió al Times de Chicago la información recién recibida desde Buenos Aires que el señor del bigote y su esposa llamada Eva, vestida de hombre, habían desembarcado en Argentina. En fin, estos 54 tripulantes, estos jóvenes, que tengo la lista, tengo todos sus nombres, tengo los grados, tengo todo de ellos, si a alguien le interesa esta información. Estos 54 fueron llevados a la isla Martín García, que es una isla que está en el Río de la Plata. Y unos días después, el 24 de julio, Washington, en un avión militar, fueron y se llevaron a todos los alemanes. Y nunca más se supo de ellos. ¿Y el submarino? ¿Qué pasó con el submarino? Estaba totalmente operativo, un submarino de 700 toneladas, el U-530. ¿Qué pasó con el submarino? Llegó un militar, un capitán, de apellido Jacobsen, el mismo apellido de los que apresaron al zar, curioso. Él se hizo, el capitán Jacobsen, se hizo cargo del submarino.
Y desde ahí nunca más se supo nada del asunto. Esta es la lista oficial de tripulantes que dio a conocer por el ministro de Marina Edelmiro Julián Farrell, que era en ese momento el presidente de Argentina, y el vicepresidente de Argentina, ¿quién era? Juan Domingo Perón. El comandante del submarino, Otto Wehrmacht, 25 años. El capitán de navío, Karl Felix Schubert, 22 años. El alférez, Karl-Heinz Lenz, 22 años. En fin, la lista suma y sigue. Aquí los tengo a todos anotados, con sus grados, sus edades, todo. El más joven tenía 20 años. Y el mayor, Gregor Schubert, tenía, ingeniero alférez de fragata, tenía 32. Y había un suboficial, Paul Hahn, de 45, pero la mayoría tenía 20 años. ¿Y qué pasó? Pasaron 3 meses y el 17 de agosto de 1945, a las 9:20 de la mañana, apareció otro submarino. Este traía todas sus armas, sí. Un U-977 de 600 toneladas, un poquitito más chico que el otro. Venían 32 hombres arriba. Era un submarino completamente nuevo y completamente armado. Lo dirigía el comandante teniente de fragata Hans Schaeffer, familiar de 22 años. 22 años. El teniente de corbeta Albert Kahn, de 23, y el teniente ingeniero Dietrich, siempre los ingenieros son mayores, de 30 años. Y aquí está la lista de los suboficiales. El más joven tenía 19 y el mayor tenía 23. 17 de agosto del 45 se entregaron estas personas. Contaron que estuvieron más de 4 meses y medio en el mar. Habían desembarcado en Noruega. Ojo, ambos submarinos habían desembarcado en Noruega. ¿Por qué? Porque en Noruega y Dinamarca estaban las bases de los submarinos. Y hubo un tercer submarino que se entregó, pero esto se entregó en otro lado, en Portugal. Después vinieron los juicios de Nuremberg, las bombas atómicas, y nunca más se habló de esto, de un convoy de submarinos. Pero hay algo raro, porque el primer submarino que se entregó, aquí en Argentina, el U-530, en realidad era la copia del U-530 original. O sea, los espías sabían, oye, tienen tantos submarinos. Sí, pero era la copia. Es como que pudieron haber habido muchos más submarinos para rescatar a mucho más gente. El hecho cierto es que desaparecieron más de 120 submarinos de los conocidos. Todos iban rumbo al sur, en convoy. Y estos se perdieron. En fin, ¿qué había pasado? Porque esto fue en el invierno nuestro de 1945, en julio. Resulta que 2 meses antes, el 1 de mayo de 1945, el día de la fiesta de mayo, ¿conocen ustedes a Botticelli, el pintor? El cuadro La Primavera. Hay una mujer, y hay unos céfiros, Pueden buscar La Primavera de Botticelli. Eso representa a la reina de mayo, The May Queen. Incluso hay una canción que fue elegida la mejor balada rock del siglo XX, que se llama Starway to Heaven, que habla de The May Queen, esta mujer mágica, esta diosa del cielo, que aparece el 1 de mayo. Bueno, el 1 de mayo de 1945, la radio de Hamburgo, que transmitía noticias, estaba en plena guerra mundial, interrumpió sus transmisiones para poner música. Imagínense, en plena guerra, donde habían informaciones, oye, cuidado, mire, con bombardeo, que pueden ir a tal zona. Se ponen a poner música. El crepúsculo de los dioses, de Wagner. Y luego, la 7ª sinfonía de Bruckner. Y todo, wow, música. Y sale la información que acaba de morir el hombre del bigote en su puesto de mando, luchando, mira, esto es muy importante, luchando hasta su último aliento ¿contra qué? Contra los aliados, contra Estados Unidos, contra Inglaterra, contra la mitad de Francia.
contra los rusos, contra el bolcheviquismo. De hecho es curioso, hay un hombre que llegó a ser el guardia personal de Evita Perón, que fue el principal hombre del hombre H, que se llama Otto. Este hombre que hizo el mejor comando que ha existido en la historia militar moderna. Otto Skorzeny. De hecho, él solo rescató a Mussolini. ¿Conocen a Mussolini? Resulta que Mussolini lo habían tomado preso y se lo llevaron. Y llegó el hombre del bigote y dijo: acaban de secuestrar a Mussolini, no sé dónde está ni cómo rescatarlo. ¿A alguien se le ocurre algo? Y fue este hombre, Otto Skorzeny, que llegó a ser el guardia personal de Evita Perón. Un tipo que tenía un tajo en la cara, que medía más de 1,90 m. Era ingeniero. Dijo: yo voy. Yo puedo averiguar. El tipo tenía calle. Y se tiraron un avión, unos paracaídas. Habían averiguado que lo tenían en un hotel en los Alpes. Y ellos tenían que ir a mirar nomás. Mirar dónde estaba para después en otra operación ir con muchos más soldados a rescatarlo. Y él fue solo con un par más y dijo: ¿saben qué? Vamos todos contra ellos. Y se fueron, este grupito, y se tomaron el hotel y rescataron a Mussolini. Y llamaron por radio al avión para que volviera. El avión aterrizó como pudo, un avión pequeñito donde cabían 2 personas, le metieron 4 o 5. Mussolini iba asustado. Y el avión dice que va y hace esto, se va para abajo, en un valle, no podía remontar. Y remontó y llegaron a Alemania. Hay un video de esto, pueden buscar el rescate de Mussolini por Otto Skorzeny. Ese hombre estuvo en Alemania. Tiene fotos ahí, fue el guardia de Evita Perón. Y los argentinos no tienen idea de lo que estoy hablando. Muchos argentinos no tienen idea, chilenos menos. Todas estas noticias quedaron opacadas después que vinieron los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki y los juicios de Nuremberg. Estos alemanes que llegaron aquí, unos tipos de Montevideo diciendo que el hombre del bigote había desembarcado ahí con la mujer vestida de hombre. Bueno, después de la música que pusieron, volviendo al 1 de mayo del 45, dice: muere nuestro líder luchando hasta su último aliento contra el bolcheviquismo. Este hombre que les acabo de mencionar, Otto Skorzeny, que era el principal comando de ellos, escribe en uno de sus libros dedicado a los verdaderos héroes, a los soldados alemanes y a los soldados rusos, los verdaderos héroes. Habían otros soldados que no son precisamente rusos, son bolcheviques. Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, hablaba de los bolcheviques, los enemigos de los rusos, que asesinaron a 66 millones de rusos. ¿Nunca han escuchado ustedes hablar de eso? No, pues han escuchado que el del bigotito es un demonio y todo. No, pues los bolcheviques asesinaron a 66 millones. Y lo último que dicen del hombre del bigote, que hasta su último aliento combatió ¿a quiénes? ¿A los ingleses? ¿No? A los bolcheviques. Y repite: fiel a su gran idea de salvar a los pueblos de Europa. No estaba peleando por Alemania nomás. A los pueblos de Europa del bolcheviquismo. ¿Qué es el bolcheviquismo? ¿Se acuerdan la cortina de hierro? ¿Se acuerdan el muro de Berlín? Que los que pasaban de aquí para allá les disparaban por la espalda. ¿Se acuerdan que después de la isla de Cuba nadie puede salir porque los matan? En fin. Y agrega: contra los británicos y norteamericanos tuvo que seguir la lucha, mientras ellos dificultaban la lucha contra el bolcheviquismo. Bueno, y aquí viene lo más importante de esta historia, que tiene que ver con los submarinos y todo eso. Deja oficialmente al mando al almirante Dönitz. Karl Dönitz, era como el hijo del hombre del bigote. Dicen que entraba y salía y jajajaja. Y era el almirante máximo de los submarinos. Y al morir, el hombre del bigote lo deja a cargo siempre de la marina, pero también de la aviación.
En fin, mientras pasaba eso y por la radio salía esta música, llegaron 131 generales soviéticos y se tomaron Berlín. Se encontró un cadáver parecido al hombre del bigote. Pero resulta que los rusos dijeron, no, este no es. De hecho, habían entrevistado al médico del hombre del bigote y había dicho que gozaba de excelente salud. Finalmente los rusos, los primeros en llegar a Berlín, ¿quiénes llegaban a Berlín? Los rusos. Establecieron que no había ningún cadáver del hombre del bigote. En fin, se sabía que él tenía una mujer que se había casado, eso se descubrió en el acta de matrimonio de Eva Braun y el hombre del bigote. Se sabía que esa mujer le había dado 2 hijos, un hombre y una mujer, cosa que ni usted ni nadie sabe, pero esos son los datos que manejaban todos los servicios de inteligencia de la época. No había hombre parecido al del bigote, ni menos había un solo cuerpo parecido al de Eva. Randall, el portavoz del gobierno militar soviético en Berlín, dijo que ellos sabían desde mucho antes que el hombre del bigote y muchos de ellos usaban dobles. Gente parecida a ella, que se dejaba un bigote, se vestían con los uniformes, de lejos se veían igual. Y Kemke era el chofer del hombre del bigote, que no era un chofer nomás, uno piensa, tío, no, un chofer, un tipo, no, era un superoficial y comandante de la guardia personal, un tipo entronado en inteligencia, en guerra como ningún otro. Habló de que, bueno, no había muerto. Pasaron 2 meses y de nuevo la radio se prendió sola, esta radio que está el 28 de junio de 1945, en la radio alemana se escucha el siguiente mensaje. Tranquilo, H está vivo y se halla en el lugar de seguridad. Y estaba a cargo en ese momento, les recuerdo, Donitz, que era este comandante, que era como el hijo del hombre del bigote, estaba a cargo del ejército y de la aviación. Y aquí viene la clave de todo el asunto. Por favor, escuchen atentamente. 2 años antes, en 1943, este almirante Donitz, que quedó a cargo de toda la flota naval y de toda la flota aérea, antes estaba a cargo de lo naval, ¿no? Este hombre 2 años antes había publicado esto y fue público y salió en las noticias del mundo. Esto es literal, dijo: la flota submarina alemana se siente orgullosa de haber construido un paraíso en la tierra. Un paraíso, una fortaleza inexpugnable para nuestro líder y nuestra gente en algún lugar escondido del mundo. La flota submarina alemana se siente orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para nuestro líder y su gente en alguna parte del mundo. También está el testimonio del noruego político y puesto en la administración de Noruega, el 10 de noviembre de 1945, dice, cuando lo entrevistaron en los juicios de Nuremberg, los que vinieron después de estas cosas, y que toda la atención se fue a los juicios y las bombas de Hiroshima y Nagasaki, dijo: yo creía haber luchado por una causa justa, y yo no quise huir ante las responsabilidades, y tampoco quise huir cuando los alemanes, pocos antes de la derrota final, me ofrecieron la oportunidad de trasladarme a un lugar seguro. ¿Qué le pasó a este tipo? Lo fusilaron. ¿Qué dijo él? Que los alemanes le propusieron llevarlo en un submarino a un lugar seguro, que no tenía que preocuparse nada, ven con tu familia y todo. Él no quiso ir. Y según el almirantazgo inglés, los almirantes ingleses en plena guerra, había algo raro con los submarinos alemanes, porque en plena guerra se iban y estaban un año afuera
Nadie sabía dónde iban y volvían. Estos submarinos eran increíbles, podían descender hasta 200 metros y navegar durante semanas sin salir a la superficie. Y aparte se hablaba de otro tipo de submarinos que los japoneses habían copiado, que eran verdaderas mini ciudades, unos submarinos gigantes. Bueno, este hombre Dönitz, que aseguró en el año 43 que habían construido un paraíso para su líder y su gente, él había estado en la Primera Guerra Mundial, lo habían tomado preso y él fingió que se volvió loco. Bueno, y de ahí lo liberaron, qué sé yo. Estos hombres, se sabe que llegaron a la Antártida. ¿Pero qué es la Antártida? Bueno, piensen en esto. Si toda Europa, incluido Rusia, por supuesto, son 10 millones de kilómetros, toda Europa. La Antártida son 14 millones de kilómetros. Y se sabían cosas de allá. En 1823, 120 años antes, James Weddell, un tipo al mando de una expedición de cazadores de foca, inglés, fue al círculo antártico y llegó a una parte donde dice que el hielo no existe. James Weddell, 1820, el hielo, más allá del hielo, no existe. Hay una barrera de hielo, pero más allá no hay hielo. El hielo no existe, desaparece y aparecen aves en el cielo. Que usted sabe, un pajarito, un poquitito de hielo, se mueren. Las aves son indicadores de que hay un lugar seguro. Cuando veían los marinos que habían aves, ¡guau! Hay tierra cerca. Las aves necesitan un lugar seguro donde posarse, donde poder comer, y comen sutilezas que vienen de la degradación del mundo natural. Gusanitos y cosas, y bichitos, y qué sé yo. Donde hay aves hay vida. El hielo no existe, desaparece y aparecen aves y ballenas. James Weddell, 1823. Y la temperatura, dice James Weddell, aumentaba mientras avanzábamos hacia el sur. Pero tuvimos miedos de no poder volver a través de las islas de hielo que tuvieron que sortear, que después crecen y se solidifican, quedan atrapados. Después apareció este almirante Byrd, esto que les leí. Este libro es la bitácora de Byrd. Tengo hartas cosas yo, aquí adentro, aquí, y también en mis libros. Ahí dice claramente que en Little America, donde tenían un cine y tenían su propio periódico, bueno, habló de que las zonas exploradas no son ni el 10%, y dijo lo siguiente, el almirante Byrd, que estuvo viviendo ahí: no es un campo de hielo y nieve como el Ártico, que uno mira, es como nos muestran, hielo y nieve. No, cuidado, es un continente con montañas, con llanuras, montañas y valles. Montañas de 5 kilómetros, de 5.000 metros. Lo que sí, a veces pueden haber vientos huracanados, decía, pero en general el aire es puro y seco. El almirante Byrd, aparte de descubrir carbón y hierro, que esto sale en una entrevista que yo le puse mi voz a la NBC, descubrieron más de un centenar de minerales, pero minerales en afloramiento. ¿Qué es minerales en afloramiento? Y un poco cuando llegaron a Sudáfrica, que de repente un niño fue y pateó como un vidrio, y era un diamante. ¿Han escuchado la palabra Kimberley? Hay unas mujeres que le ponen a sus hijas como nombre Kimberley. Kimberley es un volcán, pero que escupe diamante, y quedan ahí en afloramiento. Ahí están, los puede tomar, se pueden ver. Descubrió Byrd en la Antártida, en estos valles más allá del hielo, más de un centenar de minerales en afloramiento, es decir, asomados a la superficie del terreno. Y hacia el este, hacia el lado de Argentina, porque todo esto entran por Chile, por Chile, pero más allá de Argentina, la Antártida es una meseta sobre el continente, o sea, llega el mar, y hay una meseta sobre el continente. ¿Cuánto mide? ¿100 metros? ¿200 metros? ¿300 metros? Mide 3 kilómetros. 3.000 metros. Eso lo dicen los que hicieron las bases allá, los que vivían allá.
Byrd y sus hombres, en sus fotos públicas, en la Antártida, todos con el torso desnudo, tomando sol. En fin, voy a seguir entonces con esta historia que me pidieron que continuara. El 25 de septiembre del 46, el diario francés, el diario parisino, France Soir, no sé cómo se pronuncia eso, dice, el 25 de septiembre del 46, un año y medio después que habían capitulado allá, un submarino alemán detuvo al ballenero irlandés llamado Juliana entre las islas Malvinas y la Antártida. El submarino era gigantesco, con una bandera roja con franjas negras. Les pidió provisiones y les pagó en dólares y dio $10 a cada tripulante. El capitán del Juliana se llamaba Hegla, con H, y los alemanes le dieron información precisa de dónde encontrar bancos de ballenas, y dice Hegla que gracias a la información de los alemanes cazaron 2 cetáceos. Después le preguntaron, oye, ¿por qué no avisaron en la base inglesa de las Malvinas que habían encontrado un submarino? Y Hegla le dijo, nosotros no salimos a cazar submarinos. Ellos le vendieron provisiones y aparte le dieron $10 a cada tripulante, los alemanes. Y el Daily Telegraph, el 26 de agosto del 46, dice que una expedición anglo-noruega va a la Antártida. Van al oasis libre de hielo que se encuentra al interior, que se conocen los mapas antiguos como la tierra de la reina Maud. Si usted pone en tierra, reina, Maud, con D al final, mapa, van a ver los mapas donde están los que vieron Magallanes, los gigantes y más allá. Todo esto que ya lo he hablado en muchos videos desde hace varios años ya, converge en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial al final. El 26 de agosto una expedición angloamericana va a la Antártida, a los oasis libres de hielo. Se sabe que hay más de un oasis. ¿Qué pasó con todas estas informaciones? Después vinieron las ejecuciones de Nuremberg, que asesinaron a gente que eran militares, los juzgaron como que fueran civiles. Un héroe de guerra, Hans Ulrich Rudel, por ejemplo, que eliminó miles de tanques y qué sé yo. Sería como juzgarlo, oye, usted mató a miles. Era una guerra, ¿cómo va a juzgar un tribunal civil a gente en tiempos de guerra? No tiene sentido. Oye, no, es que torturaron. Sí, pues había que torturar a personas para saber qué iban a hacer, cuál es el otro paso, por dónde nos iban a atacar. Es una guerra. No se puede juzgar. Los civiles no pueden juzgar a militares porque son momentos distintos. En tiempos de paz, usted no puede matar a alguien, pero en tiempos de guerra es su deber defenderse y defender a los suyos. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que un tribunal civil juzgó a gente como que fueran civiles. Es como lo que pasa a todos los héroes que nos han protegido y han hecho que el comunismo no avanzara, como pasó hace 50 años en mi país, y los tienen presos. ¿Por qué? No, es que mataron gente. Sí, murieron 2000 civiles hace 50 años en mi país, y 1000 militares, y gendarmes, y policía, y carabineros. Pero evitaron que muriera entre 1,5 millones, que era lo que habían calculado que iban a asesinar, como lo hicieron los bolcheviques en Rusia, pues. Esos hombres que están presos deberían estar en sus casas. Bueno, después de estas noticias, vinieron los juicios de Nuremberg y todas estas cosas quedó perdida. Pero después de las ejecuciones de Nuremberg, el ex jefe de inteligencia de Estados Unidos, que se llama William F. Heimlich, declaró públicamente, año 46, declaró públicamente que a su juicio el hombre del bigote nunca murió. Nunca. El general Dwight Eisenhower, que se puso él como ganador de la guerra. El verdadero ganador de la guerra era otro. Bueno, el general Eisenhower dijo que se equivocaron al decir que el hombre del bigote había muerto en la Cancillería. El propio Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, dijo que nunca murió. Los más grandes jefes de inteligencia, los presidentes, todos se unieron a lo que exigieron los rusos al principio, que el hombre ese nunca murió.
Como dijo el primer ministro de Noruega, me ofrecieron escaparme a un lugar seguro en los submarinos y yo no quise ir. Karl Brandt, médico acusado en los juicios de Nuremberg, jefe de los médicos, agarró y con el lápiz escribió en el banco. Dijo, el hombre del bigote está vivo. Bien. Avanzó en el tiempo. El 12 de febrero, el almirante Byrd, 12 de febrero, en el día de la marmota, el día número 33 del año, ese día extraño que siempre pasan cosas, descubren cosas, se celebra la verdadera independencia de mi país este día, el 12 de febrero. Bueno, el 12 de febrero del 47, en el día de la marmota, el almirante Byrd descubre de nuevo zonas libres de hielo con lagos. Lagos con el agua sin congelar. Y luego otro oasis más, y más lagos de múltiples tonalidades. Dice que un verdadero paraíso, así como, wow, así una maravilla, y sin hielo. El hallazgo de zonas templadas en el continente antártico es el mayor logro de la expedición de Byrd, según Byrd. ¿Pero qué fue lo que pasó después? Byrd dijo, bueno, ya descubrimos esto, vamos con todo. Hicieron una operación que se llama High Jump, salto alto, y fueron con militares, barcos con arriba llevaban autos, mini tanques y todo, y 2.000 personas. Creo que murieron 600. Se enfrentaron a un ejército allá. Fue un ejército extraño, porque usaban unas naves no convencionales que eran como discos, igual a estos discos antiguos, pero así, que volaban. Después de eso se le prohibió al almirante Byrd hablar del asunto. Todo. Nunca más habló de la Antártida. Varios países dijeron, entre ellos Chile y Argentina, que no se puede ir a la Antártida. Pero resulta que los países como Chile y Argentina se quedaron con sus primeras bases, la base O'Higgins, la base... ahí nomás. En cambio, las bases de los norteamericanos están 1000 kilómetros más al sur. No obstante, si buscan, por ejemplo, una mujer militar argentina que estuvo viviendo en la base antártica argentina, le preguntaban, oiga, ¿y usted qué puede contarnos de extraño que haya pasado allá? Cosas distintas, alguna anécdota. Y la mujer decía, lo raro era ver salir el sol. Porque el sol sale, se oculta, sale, se oculta, sale, se oculta y después sale. Serpentea el sol y sale. Habló de una naturaleza solar que no tiene nada que ver con lo que conocemos, que se parece mucho más al libro de Enoch, libro prohibido por la Iglesia Católica, pero mencionado por Jesús. Y lo otro raro, dijo, eso de salir en la noche al frío y de repente una oleada de calor templado que venían del sur. De oasis que están más allá de los hielos, como los que pintaba mi madre. En fin, luego vino High Jump, los ovnis, la mayor ofensiva militar llevada a cabo en Estados Unidos contra una supuesta base militar del Tercer Reich en la Antártida. También esta operación se llama como Task Force 68. En fin, un resumen entonces de historia oculta, historia que a veces menciono en mis conferencias en vivo, y también a mis charlas que hago en privado y que voy a seguir haciendo a través de las redes. Los que quieran aprender más, me van a escribir a freireramon@gmail.com. Eso, aquí está el libro de Richard Byrd, Soledad, lo pueden buscar, y toda la información que les dije es pública, solamente que no se menciona. Rápidamente, cuando se empezaban a hablar de estas cosas, vinieron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, que son las únicas dos poblaciones católicas en Japón. Poblaciones civiles. Estos malvados tiraron bombas atómicas sobre civiles. Y no hubo ninguna compensación de guerra, no se habla de ningún genocidio. Los bolcheviques asesinaron a 66 millones en tiempos de paz. 66 millones de soviéticos, con el único pecado de creer en Dios, muchos católicos ortodoxos, y ser intelectuales. Bueno, y no sumarse al proyecto de la izquierda atea, ¿no? Ese mismo sistema que está gobernando el mundo, que gobierna hasta la Organización Mundial de Sauron, está a cargo de muchos de nuestros países. En fin, el hombre del bigote combatió a esta gente y les ganó.
por varios años y concluyó que los banqueros eran el problema. Lamentablemente los banqueros, todos de la misma raza, que a través del dinero deuda, a este dinero ficticio, estas cosas que crecen, ¿por qué las cosas tienen que valer, subir los precios? ¿Por qué pagar intereses? Él descubrió que todo eso era falso, que estaban siguiendo algo que sale en un libro que se llama la Biblia, en un libro que se llama el Deuteronomio, que dice, mira, cuando llegues a un lugar, préstale dinero a los gentiles con intereses. Eso está en el libro del Deuteronomio, para que de esta forma tomes el control de todos los lugares donde llegue. Curiosamente, el apellido del hombre del bigote significa guardián de los gentiles. Curiosidades, sincronías, como diría Carl Gustav Jung. De él también hablaremos en otro momento. Bien, los que quieran seguir aprendiendo, freireramon@gmail.com. Vamos a tener también una celebración en el 14 de septiembre en el Teatro Municipal de Valdivia. 3 días de feria medieval. Los que quieran participar ahí también, entrada show21@gmail.com. freireramon@gmail para los que quieran aprender más, los que quieran integrarse al club de amigos, y entrada show21 los que quieran ir al concierto. Nos vemos.